Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva. Yo soy y estoy súper contenta de tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado haciendo olas en el mundo del espectáculo, especialmente en el corazón de los fans de las series turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y la noticia que está dando la vuelta al mundo. Si son nuevos por aquí, o si son de los que se les olvida, les invito a que se suscriban a mi canal. Aquí encontrarán contenido sobre sus actores y series favoritas, chismecitos jugosos, reviews, teorías locas y, sobre todo, mucha diversión. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos a ser una gran familia de amantes del entretenimiento. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos truje. El 30 de marzo de 2025, esa fecha, mis queridos amigos, ha marcado un antes y un después para muchísimos fanáticos alrededor del planeta. ¿Por qué? Porque bueno, digamos que el título de este vídeo no es una exageración. La noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir es, digamos, impactante. Para entender la magnitud de todo esto, primero tenemos que recordar un poco su historia. Can y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca e internacional. Su química en pantalla, especialmente en la aclamada serie Erkenci, fue simplemente innegable. Esa conexión, esa chispa, ese algo especial que traspasaba la pantalla, fue lo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Recuerdo perfectamente cuando Erkenci empezó a ganar popularidad. Era imposible navegar por internet sin toparse con GIFs, edits, fanfics y miles de comentarios sobre la relación entre Candivit y Sanem. La gente se enamoró de su historia de amor, de sus personalidades tan diferentes pero complementarias, de sus momentos cómicos y también de sus escenas más emotivas. Y claro, esa magia en pantalla hizo que muchos fans empezaran a fantasear con la idea de que Can y Demet fueran algo más que amigos. Los rumores sobre un posible romance fuera del set eran constantes, las redes sociales se inundaban de teorías y especulaciones. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa buscando una señal, una prueba irrefutable de que su amor había trascendido la ficción. Pero como suele ocurrir en estos casos, ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron nada. Mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, dejando que el misterio alimentara aún más las expectativas de sus seguidores. Algunos decían que sí, estaban juntos pero querían mantenerlo en secreto. Otros aseguraban que solo eran buenos amigos y que todo era producto de la imaginación de los fans. Después de Erkenci, ambos continuaron con sus carreras por separado, explorando diferentes proyectos y desafiando sus habilidades como actores. Can Yaman se fue a Italia, donde protagonizó Viola come il mare y se convirtió en un auténtico símbolo sexual. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía con series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. A pesar de la distancia y de sus diferentes rumbos profesionales, el recuerdo de Can y Demet como pareja televisiva permaneció vivo en la memoria de sus fans. Muchos seguían esperando, años después, una posible reconciliación, una segunda oportunidad para ese amor que, según ellos, era evidente. Y es aquí donde llegamos al 30 de marzo de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Los titulares de los principales medios de comunicación del mundo se inundaron con la misma noticia: Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Sí, lo oyeron bien. Después de años de rumores, especulaciones y falsas alarmas, la pareja confirmó su compromiso. Y lo hicieron de la manera más romántica posible. Según cuentan, Can le propuso matrimonio a Demet durante un viaje sorpresa a París, la ciudad del amor. Imagínense la escena. La Torre Eiffel iluminada de fondo, una cena a la luz de las velas y, de repente, Can hincado rodilla en tierra con un anillo en la mano. De película. La noticia, como era de esperar, causó furor entre sus fans. Las redes sociales se convirtieron en un mar de felicitaciones, mensajes de cariño y muestras de apoyo. El hashtag #CanDemet se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos más acérrimos, aquellos que nunca perdieron la esperanza, celebraron el compromiso como si fuera un triunfo personal. Y la verdad es que se lo merecían. Después de años de espera, su sueño se había hecho realidad.
Pero, ¿qué pasó durante todos estos años? ¿Cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que nunca dejaron de estar juntos, que siempre mantuvieron el contacto a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos. Otros aseguran que se reencontraron hace poco tiempo, que el amor resurgió de las cenizas y que decidieron darse una segunda oportunidad. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Pero lo importante es que están juntos, felices y enamorados. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿cómo será la boda? ¿Dónde se casarán? ¿Quiénes serán los invitados? Los detalles del enlace se mantienen en secreto, pero ya se han filtrado algunas cositas interesantes. Se rumorea que la boda será en Turquía, probablemente en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja televisiva. También se dice que será una ceremonia íntima, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Pero al mismo tiempo se espera que sea un evento por todo lo alto con una decoración espectacular, música en vivo y un banquete digno de reyes. En cuanto a los invitados, se espera la presencia de muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco, incluyendo a sus compañeros de reparto de Erkenci y de sus otros proyectos. También se rumorea que podrían asistir algunas celebridades internacionales, especialmente del mundo de la moda y del cine. Y por supuesto, todos están ansiosos por ver el vestido de novia de Demet. Se espera que sea un diseño exclusivo creado por algún famoso modisto turco o internacional. Algunos apuestan por un estilo clásico y elegante, otros por algo más moderno y atrevido. Lo que sí es seguro es que Demet lucirá radiante en su gran día. En definitiva, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir promete ser uno de los eventos del año. Un cuento de hadas hecho realidad, un símbolo de esperanza y de que a veces los sueños se cumplen. Pero más allá del glamour y de la expectación mediática, lo más importante es que Can y Demet han encontrado el amor verdadero. Y eso es algo que merece ser celebrado. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero, recordamos la historia de Can y Demet, su química en Erkenci y el furor que causaron entre sus fans. Luego hablamos de los rumores sobre su posible romance y de cómo ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto. Después, llegamos al 30 de marzo de 2025, el día en que se confirmó su compromiso. Y finalmente exploramos algunos detalles sobre su próxima boda, que promete ser un evento inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por las series turcas y por estos talentosos actores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia del compromiso de Can y Demet? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que su relación durará para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del entretenimiento. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, aún hay más. Porque esta noticia, como era de esperar, no solo ha desatado la euforia de los fans, sino también un torbellino de preguntas e interrogantes. ¿Será que Erkenci fue el detonante de este amor? ¿Qué papel jugaron sus agendas apretadas y las distancias en esta relación? ¿Y qué podemos esperar del futuro de esta pareja? Para ahondar un poco más en la historia, vale la pena recordar el impacto que tuvo Erkenci. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y seguida por millones de personas en todo el mundo. La historia de Can y Sanem, un amor que nace en la caótica pero encantadora Estambul, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. Y por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir fue clave para el éxito de la serie.
Muchos fans recuerdan con cariño las entrevistas y los behind-the-scenes de Erkenci-Kuş, donde se podía percibir la buena relación y la complicidad entre Can y Demet. Sus bromas, sus risas, sus miradas cómplices, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Pero como ya mencioné, ambos fueron muy discretos y prefirieron mantener su vida personal alejada de los focos. Después del final de Erkenci-Kuş, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde encontró un gran éxito con la serie Viola come il mare. Su personaje, el inspector jefe Francesco Demir, lo consolidó como un galán internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, donde demostró su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar diferentes roles. A pesar de la distancia y de sus apretadas agendas, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaban constantemente de mensajes pidiendo una reconciliación, de edits y montajes con sus fotos y vídeos, y de teorías sobre un posible reencuentro. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, el recuerdo de su amor en Erkenci-Kuş permaneció vivo en la memoria de sus seguidores. Ahora, con el anuncio de su compromiso, todas esas especulaciones y fantasías se han hecho realidad. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué fue lo que los unió de nuevo? ¿Fue el destino? ¿Fue el amor que nunca se apagó? ¿O fue simplemente una cuestión de tiempo? Algunos medios de comunicación han sugerido que Can y Demet se reencontraron hace poco tiempo, durante un evento benéfico en Estambul. Al parecer, la chispa volvió a encenderse y ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Otros rumores apuntan a que fue Can quien tomó la iniciativa y viajó a Turquía para declararle su amor a Demet. Sea cual sea la verdad, lo importante es que están juntos y felices. Y su historia de amor, que comenzó en la pantalla chica, ha trascendido la ficción y se ha convertido en una realidad. Ahora, volviendo a la boda, las especulaciones sobre los detalles del enlace no dejan de crecer. Se dice que la ceremonia será en un lugar emblemático de Estambul, con vistas al Bósforo. También se rumorea que Demet lucirá un vestido de novia diseñado por un famoso modisto turco, con detalles de encaje y pedrería. En cuanto a los invitados, se espera la presencia de muchas celebridades del mundo del espectáculo turco e internacional. Entre los nombres que suenan con más fuerza están los de Kerem Bürsin, Hande Erçel, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. También se espera que asistan algunos directores y productores de cine y televisión, así como representantes de importantes marcas de moda y belleza. Y por supuesto, los fans están ansiosos por saber si habrá una retransmisión en vivo de la boda. Algunos medios de comunicación han sugerido que la ceremonia podría ser emitida por una cadena de televisión turca, con el fin de que todos los seguidores de Can y Demet puedan ser partícipes de este momento tan especial. En definitiva, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir promete ser un evento inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Y más allá del glamour y de la expectación mediática, lo más importante es que esta pareja ha encontrado el amor verdadero y está dispuesta a compartirlo con el mundo. Así que, mis queridos amigos, no nos queda más que esperar y seguir de cerca todos los detalles de este enlace. Y por supuesto enviarles a Can y a Demet nuestros mejores deseos para su futuro juntos. Porque al final del día, el amor es lo más importante. Y su historia de amor, que comenzó en la pantalla chica, es un ejemplo de que a veces, los sueños se cumplen. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este vídeo. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.